Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido a otro vídeo del curso de Arduino en el que vamos a comenzar el módulo referente al puerto serie. Vamos a ver la comunicación básica con el puerto serie. ¿Qué es esto del puerto serie? Es una manera de comunicarnos con la placa de Arduino, de comunicar la placa de Arduino con el ordenador. Resulta muy útil porque podremos variar el funcionamiento de nuestro sistema enviando órdenes desde el mismo ordenador. Y también porque servirá para mostrar en el ordenador información que se envíe desde la placa de Arduino. También es frecuente el uso del puerto serie en el proceso de depuración de un programa, es decir, cuando buscamos errores, enviando información al monitor del puerto serie para encontrar dichos errores. Si tienes una placa Arduino 1, se utilizan los pines 0 y 1 para la comunicación serie. Si tienes otra placa que no sea Arduino 1, busca en internet los pines que lo vas a encontrar muy fácilmente. De hecho, por ejemplo, una placa Arduino Mega pues tiene más de un puerto serie. Los pines que se utilizan para la comunicación los tienes que dejar libres, no puedes conectar nada ahí si quieres hacer uso del puerto serie. Desde el entorno de programación de Arduino, desde la IDE de Arduino, pinchamos aquí arriba a la derecha para abrir el monitor serie, que es la interfaz que utilizo de comunicación con la placa de Arduino mediante el puerto serie. En esta parte de aquí pondré los datos que yo quiera enviar hacia la placa de Arduino. Y la información que la placa de Arduino me está enviando a mí me aparecerá en toda esta parte de aquí. Bueno, sin entrar en muchos más detalles, porque de momento este módulo pues se refiere solamente a la comunicación básica del puerto serie, puedes cambiar aquí la velocidad. Normalmente se deja 9600 y aquí puedes cambiar una serie de opciones que de momento ya digo que no te quiero liar mucho. Yo voy a poner casi siempre en la opción sin ajuste de línea, ¿vale? Es importante porque cambia la manera en la que envío los datos hacia la placa de Arduino. Así que marca sin ajuste de línea. Si en algún ejercicio pues tengo que marcar otra opción, yo te lo indicaré. Funciones básicas que debes de conocer para trabajar con el puerto serie. La primera, para abrir una comunicación, para comenzar una comunicación mediante el puerto serie, tenemos que poner serial.begin y entre paréntesis pondremos la velocidad como argumento de esta función, la velocidad de conexión con el puerto serie, que normalmente, como te he dicho anteriormente, es 9600. Esto solamente lo tienes que poner una vez, así que normalmente se pone en el setup. Hago una cosa más. Para enviar datos desde el Arduino, desde la placa de Arduino hasta el ordenador, utilizaremos print o println. La diferencia es que println, después de escribir, ahora veremos qué es lo que se puede escribir, hace un salto de línea, es decir, me deja el cursor en la siguiente línea. Y si utilizo print, pues me deja el cursor simplemente después a la derecha de lo último que acabo de escribir. ¿Qué puedo escribir? Puedo escribir caracteres, cadenas de caracteres, puedo escribir números, es decir, variables de tipo entero, de tipo coma flotante. Bueno, vamos a hacer alguna prueba y así lo entiendes mejor. Lo primero de todo es indicar que quiero comenzar las comunicaciones mediante el puerto serie a una velocidad de 9600, que es la misma velocidad que tengo indicada en el monitor serie. Y después podemos hacer algunas pruebas. Vamos a comenzar haciendo pruebas con print, mandándole algunos datos numéricos, unos números enteros, por ejemplo. Vamos a mandarle 2 para que veas cómo lo hace. Esto lo tenemos que subir a la placa y será la placa la que imprima estos números por el monitor serie, la que esté mandando la información mediante el puerto serie hacia el ordenador y el ordenador te muestra los resultados por el monitor serie. Así que vamos a abrir el monitor serie. Esperamos un momentito y vemos cómo nos ha imprimido el 12 y luego el 34. Todo seguido porque he utilizado la opción print. ¿Qué pasaría ahora? Vamos a ver la diferencia. Si utilizo un println, tengo que volver a subir obviamente a la placa los datos. Abrimos el monitor serie. Y como vemos, me ha escrito el 12, esto es lo que teníamos de antes, que no lo hemos borrado. El 12 me lo ha escrito en la línea que estaba porque no había saltado de línea y ahora salta de línea y me escribe el 34.
y después del 34 me ha hecho otro salto de línea, es decir, lo siguiente que escriba me lo va a escribir aquí abajo. ¿Alguna cosa más que puedo hacer? Por ejemplo, se puede cambiar y escribir esto en binario, en octal, en hexadecimal o en decimal. En este caso en decimal no tiene digamos ningún sentido porque ya lo escribe por defecto en decimal. Entonces vamos a escribir por ejemplo el 12 en binario y esto en hexadecimal. Vamos a cargar esto a la placa y vamos a ver el resultado. Vamos abriendo el monitor serie. Me ha escrito el 12, 8 y 4 12 y el 22 que será el 34 en hexadecimal. Alguna cosa más, también puedo escribir en vez de directamente, bueno, puedo escribir por ejemplo datos directos también que sean pues cadenas de caracteres o caracteres. Por ejemplo, entre comillas simples, puedo escribir un carácter, el que sea. Y entre comillas dobles, pues cadenas de caracteres. Vamos a cargar la placa. Abrimos el monitor. Y lógicamente escribe lo que estábamos esperando. Hago una prueba más. Puedo escribir también el valor de una variable. No hay que poner datos literales directamente aquí, sino que puedo, por ejemplo, poner pues aquí una variable que yo cree, que va a ser una variable tipo entero que se llame número y que tenga un valor, pues el 345. O una variable, por ejemplo, de tipo cadena de carácter, solamente un carácter que se llame letra y que tenga un valor de, pues, la D minúscula. Y entonces aquí puedo escribir directamente la variable número y aquí la variable letra. Cargamos a la placa, vamos abriendo el monitor serie. Y nos escribe lo que esperábamos, 345 y luego la D. Vale, espero que con esto te haya quedado un poquito más claro cómo se utiliza el print y el print line. Vamos a seguir con la teoría. Vamos a ver ahora cómo enviar datos desde el ordenador a la placa de Arduino. Esto es interesante porque nos va a permitir controlar cualquier dispositivo que tengamos conectado a la placa mediante instrucciones que demos desde el ordenador. La primera función que debes de conocer es available. Serial.available devuelve la cantidad de bytes que están disponibles para ser leídos del monitor serie. Esto va a permitir a la placa de Arduino saber si hay algún dato que tiene que leer, si hay algún dato disponible para ser leído. Entonces suele ir asociado con un condicional. If serial available, simplemente así, o if serial available mayor que 0 también, o if serial available distinto a 0. Cualquiera de esas opciones da el mismo resultado. Se utiliza esta expresión para leer datos del puerto serie si es que hay alguno disponible, o sea, para saber si hay algún dato disponible. Cuando no haya ningún dato disponible, la función devuelve un 0 y por tanto esta condición va a ser considerada falsa. Recuerda que esto lo hemos explicado varias veces en vídeos anteriores. Y por tanto ese condicional no se va a ejecutar. Cuando haya algún dato disponible, ¿cómo lo podemos leer? Porque con esta función no lo leemos, solamente sabemos que hay algún dato disponible. Bueno, pues disponemos de varias funciones básicas. Read, parse int, parse float, read string. Vamos a probarlas. Bueno, pues como siempre vamos a indicar que vamos a comenzar la comunicación por el puerto serie a una velocidad de 9600 baudios. Y después, aquí en la parte del loop, abrimos un condicional para ver si hay algún dato disponible, para que la placa de Arduino sepa si hemos dejado algún dato disponible en el monitor serie. Ahora lo vamos a probar y lo vas a entender todo mucho mejor. Vale, con esto nos vale para el condicional. ¿Qué queremos hacer si hay algún dato disponible? Pues lo vamos a leer. El más básico sería read. Read lee un byte. Esto se suele utilizar para leer, lo más sencillo sería caracteres. Entonces lo tenemos que almacenar el resultado, es decir, lo que se ha leído lo tenemos que almacenar en alguna variable de tipo carácter, por ejemplo, letra. ¿Vale? Y después, para comprobar que se ha leído bien, pues lo vamos a escribir. Serial punto, vamos a hacerlo con un print line. Con un print
readline, y que vamos a escribir pues lo que se haya leído del puerto serie que estará almacenado en la variable letra. Vamos a subir esto a la placa y lo vamos a comprobar. Vamos abriendo el monitor serie y cuando esté subido pues ya lo podremos utilizar. Vamos a poner cualquier letra, lo escribe, cualquier otra letra, la escribe después. ¿Qué pasa si pongo varias letras? Como lo he puesto en un loop, lo va a hacer tantas veces como sea necesario hasta vaciar los datos que tenemos en el monitor. Si tenemos 4 letras, pues lo repite 4 veces. Esto lo está haciendo todo el rato. Mientras que haya algo disponible, lo lee, lo almacena y lo escribe. Y si no hay nada disponible, pues no hace nada. Vamos a hacer alguna prueba más. Por ejemplo, en vez de utilizar el read, que nos lee, ya he dicho, un byte de información, que se suele utilizar para caracteres, pues vamos a utilizar el parse int para leer y almacenar números enteros. Subimos a la placa y comprobamos. Ponemos cualquier número entero, lo lee y lo escribe. Vamos a poner más números, los lee y los escribe. Mientras que escriba números, los lee y los escribe. Vamos a probar con parse float, que hace lo mismo, pero con variables de coma flotante, es decir, números con decimales. Creo que tiene una resolución o una definición de 2 decimales. Vamos a comprobarlo, lo subimos y ponemos cualquier número que tenga decimales. Vamos a poner un número entero, a ver lo que hace. Lo lee y nos lo devuelve, como te decía, con 2 decimales. Vamos a ponerle alguno que tenga directamente 2 decimales, a ver cómo responde. Perfecto. Y nos falta probar cómo leer una cadena de caracteres, que sería con read string. Y entonces aquí tendremos que poner el tipo de datos string. Y aquí pondremos, bueno, le cambiaremos y pondremos frase, por ejemplo. Aunque eso no influye, pero bueno, tiene más sentido hacerlo así. Subimos a la placa y comprobamos. Venga, ponemos aquí cualquier... Vamos a probar primero con una palabra y luego con una frase. Bueno, pues con estas funciones que acabamos de ver vamos a poder trabajar en los siguientes vídeos con el puerto serie. Realizaremos una serie de prácticas para que puedas afianzar un poquito los conceptos y comprendas perfectamente el funcionamiento de todo lo que hemos visto en este vídeo. Mientras tanto, que vaya todo muy bien. ¡Hasta luego!